Ahora vamos con la más común, el más conocido de todos, la teniasis y la cisticercosis. Esta afección o esta infección parasitaria se da principalmente por dos especies, que es Taenia solium y Taenia saginata. De las dos, la más peligrosa es Taenia solium porque es la que provoca cisticercos o neurocisticercos. Es la que se ha demostrado que puede invadir el cerebro, el corazón, los ojos, etcétera, etcétera, otro tipo de tejidos. Comúnmente, ustedes lo han escuchado, se conocen como solitarias o lombrices solitarias. Ese es el término común que se le da. Son hermafroditas y ya sabemos, se pueden autofecundar por completo. En el caso de la Taenia solium, el huésped intermediario es el cerdo, es el puerquito. Y en el caso de la Taenia saginata es la vaca. Aquí nosotros podemos ser huéspedes finales cuando tenemos el parásito adulto en el intestino, o podemos ser huéspedes intermediarios cuando adquirimos los cisticercos o la neurocisticercosis. De hecho, lo más peligroso realmente es la neurocisticercosis. Tener un parásito adulto sí genera problemas de desnutrición. De hecho, hay una moda muy tonta que es usar las tenias para bajar de peso, que ya se las había comentado. Hay gente que vende los huevos de las tenias en internet, te dice que ya están pues esterilizados y todo, te tomas los huevos y esto genera, pues a veces, porque no siempre es así, un parásito adulto. Recuerden que cuando consumimos los huevos generamos cisticercos. ¿Ok? Entonces mucha gente por el afán de bajar de peso y por no hacer ejercicio, pues llega a este tipo de cosas. Pero obviamente, ya saben, esto es totalmente contradictorio, contraindicado. Tenemos principalmente que la Taenia saginata es de menor importancia porque no se ha demostrado que cause cisticercosis o no se ha demostrado que los cisticercos en las personas se formen. Es imposible distinguir a simple vista los huevos tanto de Taenia saginata como de Taenia solium. Los huevos son prácticamente iguales. El adulto sí es distinto, sí tiene una morfología y características distintas, un tamaño distinto. Pero en sí, los huevos, que son lo que nos da el diagnóstico en la mayoría de los casos, pues son prácticamente iguales. Ya ustedes saben, les comentaba en la clase pasada, por qué era importante distinguir entre una especie y la otra. Eso ya lo hablamos. Normalmente, los cisticercos que vemos en la carne de puerco, los vamos a ver, o en la carne de vaca, que también puede ser, vamos a encontrarlos de esta manera, como las perlas que les comentaba. En el caso de la Taenia solium es un poco más pequeña que la Taenia saginata, puede medir hasta 4 metros, mientras que la Taenia saginata llega a medir hasta 10 metros, es un poco más larga, más grande. ¿Cuánto miden los cisticercos en la carne? Miden entre 4 a 6 milímetros y de largo pueden llegar a medir de 7 a 11, bueno, más bien de largo miden de 4 a 6 y de ancho puede ser de 7 a 11 milímetros. El cisticerco es solamente una vesícula, es como una ampolla, una cápsula que tiene el escólex de la larva, la cabeza del parásito, y un proglótido inmaduro, que es con lo que inicia el crecimiento del parásito. Características de la Taenia solium, pues la podemos diagnosticar a través del escólex o a través de los proglótidos. El escólex tiene un roselo en forma circular en la parte de arriba, tiene 4 ventosas y los ganchos son de forma pues circular, están distribuidos de forma circular. Como les comento, esta tenia llega a medir como un máximo de 4 metros, es una tenia pues grande, pero no tan grande como otras. Por cada escólex tenemos una estructura reproductiva que puede generar hasta 200,000 huevos cada proglótido. Y si al día vemos que cada tenia libera 3, pues por día liberan un aproximado de unos 600,000 huevos.
A veces hasta más, dependiendo si hay más parásitos. El cuello es pequeño, al igual que el estróbilo. El estróbilo mide, el Scolex mide 1 milímetro, es muy, muy pequeño. Y el cuello mide de 5 a 10 milímetros. Así es como se vería un proglótido grávido. Recuerden que esto ya es las ramas uterinas llenas de sacos de huevos. Es miles de huevos aquí ya listos para, ahora sí que buscar un nuevo huésped. Obviamente, no todos los huevos van a encontrar un huésped. Es por eso que la tenia genera miles de huevos, o a veces hasta millones. Porque mientras más huevos generen, pues es más alta la probabilidad de que encuentren un huésped por lo menos. Entonces es por eso que la tenia a lo único a lo que se dedica es a reproducirse y a robarnos el alimento. Básicamente es a lo único que se dedica la tenia. Así es como se ven los huevos. Tenemos una oncósfera y tenemos 3 ganchos en la oncósfera. Eso es característico de los huevos de tenia, tanto Solium como tenia saginata. La oncósfera es básicamente el embrión. Esto se va a desarrollar en un embrión y posteriormente en un cisticerco. Alrededor del huevo hay una cubierta gruesa y radiada, que sería esta que estamos viendo aquí. Se conoce como embrióforo. Y si se fijan, tanto un huevo como el otro, pues son prácticamente iguales. La diferencia radicaría solamente en que, pues Tenia saginata no puede vivir en el cuerpo del cerdo. Y viceversa, la Tenia solium no puede vivir en el cuerpo de la vaca. Entonces, si consumen los huevos, pues no se van a poder desarrollar en ese huésped. Tiene que ser en el huésped específico. ¿Cómo vemos los huevos? Pues podemos teñirlos con lugol o con yodo, y ya de esta manera es que es más fácil que los veamos con esta coloración. El lugar donde se va a alojar la tenia adulta es el yeyuno. El yeyuno es el lugar donde va a poder vivir por décadas, inclusive. Una persona puede estar infectada y vivir hasta 20 años con el parásito adulto, creciendo en su interior, sin que se dé cuenta. Y pues solamente hay un meme muy curioso que dice que es una persona diciéndole, oye, ¿cómo le haces para bajar, para no engordar si te comes un montón? Es mi metabolismo que es muy rápido y adentro tiene una tenia solo. Es algo similar a lo que ocurre. O sea, la persona pues no adquiere peso porque pues todo lo que come se lo come el parásito. Ciclo de vida de la tenia solium. El ciclo tiene 2 probabilidades dependiendo de si se consumen los huevos o si se consumen los cisticercos. El ciclo inicia cuando una persona libera los huevos en las heces o los proglótidos en las heces. El proglótido se abre o los huevos se dispersan y estos llegan a algún alimento que es consumido por el cerdo o por un puerco. El cerdo, al consumir los huevos o los proglótidos, va a generar en sus tejidos, en su carne, los cisticercos o las larvas. Cuando una persona mata a este cerdo e ingiere la carne mal cocida, pues estos cisticercos van a llegar al intestino y van a convertirse en un gusano adulto. Si la persona por accidente llega a consumir los huevos a través de verduras que estén mal desinfectadas, a través del agua, a través de un contacto fecal oral, estos huevos van a pasar la barrera del intestino, van a utilizar la vía sanguínea y van a llegar a otros órganos y tejidos muy distintos, como por ejemplo el cerebro o el encéfalo, el ojo o el humor vítreo del ojo, el corazón, el músculo pues estriado, el hígado, etcétera, etcétera. Pueden llegar a muchos lados distintos. O sea, el problema es aquí cuando comienza, cuando la larva está en otros lados que no es el intestino, es cuando tenemos un grave problema. Entonces, resumiendo, si una persona consume huevos,
se va a transformar en en larvas, en cisticercos, y tendremos una cisticercosis. Si una persona consume larvas a través de carne que esté mal cocida, vamos a tener un parásito adulto y la infección se va a denominar teniasis. ¿Sí queda clara la diferencia de cómo adquirimos una y la otra? Bueno, hay que tener en cuenta, muchachos, que los cerdos son animales que comen pues prácticamente todo. O sea, si los dejas libres en el campo, si los dejas libres así que estén por todos lados, pueden comerse las heces, pueden comerse animales muertos, pueden comerse comida normal, o sea, comen todo. O sea, ellos no distinguen en nada. Y el problema es que muchas personas dejan que los cerdos se alimenten en el campo de forma libre. Ahí es cuando aumentan las probabilidades de las infecciones. De los órganos que más se ven afectados son el músculo estriado, al menos por cisticercos, el corazón, el encéfalo, los ojos y el tejido subcutáneo. Podemos tener de repente también tenias abajo de la piel o por debajo de la piel. El problema con estas larvas es que siguen vivas. No es como que se queden ahí y estén quietas. O sea, el problema con las larvas es que se mueven y es que están ahí pellizcando los tejidos, ruyendo los ojos, pellizcando el cerebro. Y de repente la persona puede estar normal, ir por la calle normal y ¡puf! Como si le apagaran el switch, se desmaya, pierde el conocimiento. De repente puede estar alguien platicando algo normal y empezar a convulsionar de la nada. Es más peligroso porque muchas personas mueren por esto, por los cisticercos. Y aquí en Zacatecas es una zona endémica donde tenemos neurocisticercosis y también donde tenemos trichinella spiralis. Tenemos triquinelosis. Ambas son contraídas por comer carne de puerco. Las dos. Tenemos también, lamentablemente con este parásito, con la Taenia solium, ciclos de autoinfección. Ya vimos que la autoinfección es cuando de un solo parásito adulto podemos aumentar nuestra carga parasitaria en nuestro cuerpo por, pues, estar constantemente infectándonos con el contacto fecal oral, o porque el parásito libere sus huevos en el interior de nuestro cuerpo y esto haga que crezcan, que se generen nuevos individuos. Generalmente, ya hablamos ahorita que una tenia adulta puede vivir hasta décadas, 20, 30 años sin ser detectada. Un cisticerco puede vivir y permanecer viable en el cerebro o en el tejido hasta por 5 años. 5 años en los cuales la persona va a estar teniendo, dependiendo del área del cerebro o del tejido, problemas, convulsiones, déficits neurológicos. Si está en el ojo, obviamente pues va a perder o puede perder la vista y hasta inclusive puede perder el ojo. Salud, Alex. Es un parásito que puede ser transmitido de una persona a otra si hay contacto fecal oral. Cuando se transmite de esta manera, pues desarrollamos cisticercos. No desarrollamos la tenia adulta, desarrollamos cisticercos de esta manera, porque consumimos los huevos en las heces. Una vez que el cisticerco muere, o que ya terminó como su tiempo de estar viable, pues queda calcificado. Se calcifica y queda como un pequeño tumor ahí en la parte del cerebro o en el tejido donde se encuentre. Pero antes de que esto ocurra, pues va a causar todo el daño posible. Recuerden que los cisticercos están encerrados en estas cápsulas, ¿ok? Si esta cápsula se rompe, libera al parásito, va a liberar al gusano. Y el gusano puede, como una película de terror, infestarse, meterse adentro del cerebro, migrar de un lado para otro, empezar a ruir. Bueno, no a ruir, pero, porque no tienen dientes, pero sí a causar como más daños, porque va a poder moverse libremente por todo el cuerpo. Entonces, es el problema también de una neurocirugía que a veces... La forma de llegar al encéfalo a través de la médula, ¿no?
Pues no necesariamente, o sea, pueden utilizar los capilares y el torrente sanguíneo y con eso se transportan a todos lados. Esa es la forma más Como, común. como tal cual, ¿cuánto es la posibilidad si yo consumo una carne contaminada de porcino que llegue al cerebro como tal los agentes? Si estás muy estreñido, muy alta. Bueno, si consumes la carne de puerco y consumes las larvas, vas a generar una tenia adulta. Pero recuerda que si es tenia solium, cuando empiece a madurar, a liberar sus proglótidos y estás estreñido, tienes problemas de reflujo, esto va a liberar los proglótidos en tu interior, los huevos en tu interior. Y ahí pues la probabilidad, porque son millones de huevos, pues es muy alta. Es casi seguro que te puede dar una infección en el cerebro. Sí, sí es muy peligroso y muy probable. Ahora, ¿qué daños visibles o histológicos se va a observar con el parásito? Principalmente, como lo vimos en la inmunoleptiasis, son daños traumáticos en la parte del adulto. En muy pocas ocasiones, los parásitos llegan a perforar el intestino, pero es más común que esto pase cuando la tenia está ya muy grande y ya no tiene como pues el espacio para estarse moviendo. Entonces es cuando llega a perforar el intestino. Los cisticercos, pues aquí el problema es más grave, porque obviamente va a depender mucho del área del cerebro en el cual infeste, en el cual se encuentren. Encontramos obviamente reacciones inflamatorias muy visibles a simple vista en los órganos, y encontramos también en una gran cantidad de glóbulos blancos, principalmente eosinófilos, en la zona de la infección. Aquí vemos como tal este cerebro, esto es de una necropsia, obviamente pues la persona vean hasta dónde están los cisticercos, están hasta el tálamo, están aquí en lo que es ay, se me va el nombre del cerebro. Recuérdenme qué sitio del cerebro es este. Materia, la corteza, materia gris. No, no, sí, pero más bien me refiero a qué tipo qué lóbulo era. ¿Qué lóbulo era? Parietal, Ah, es el el occipital, ¿no? parietal. Pues Ah, yo diría que los laterales, pero el occipital está Los acá atrás. temporal. parietales. El Parietal. temporal. Parietales. Parietal, si Los acaso temporales parte. están abajo, Luis. Esos son Sí, más los abajo. parietales. Por aquí está, bueno, esto ya es como el hipocampo, el tálamo. Y vean, pues ya, hasta acá. Hasta acá vean, está invadido prácticamente este cerebro. Aquí tenemos otro cerebro. Obviamente también es fue un caso mortal. Vean la cantidad de inflamación que tiene el cerebro. Vean cómo están aquí los dos cisticercos, las dos larvas. Son grandes, saben que son grandes. Y obviamente a veces lo que mata también al paciente pues es la inflamación del cerebro. Es tan grande la inflamación que esto llega a causar pues la muerte cerebral o el paro. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno, como son las 9:57, vamos a dejarle el día de hoy hasta aquí. El viernes ya continuamos a partir de manifestaciones clínicas y vamos a ver hasta dónde terminamos. Mi idea es que el viernes veamos, bueno, terminemos de ver la tenia. También quiero que veamos Echinococcus granulosus, que es un tema también un poco extenso, y que veamos la tenia de los perros y gatos. Eso es lo que me interesa, ver esas tres el viernes. Tal vez para el próximo miércoles veamos el último parásito, que es la tenia de pescado, y ya empecemos a ver los trematodos. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí en manifestaciones clínicas. Su examen, muchachos, se va a abrir a las 3, se cierra a las 4:15. Entonces tienen 1 hora con 15 minutos para contestarlo. Son 50 preguntas. Ya saben, háganlo solos.
es muy fácil que me dé cuenta quién copió y si estoy bajando puntos en sus rúbricas. Así que, por favor, háganlo solos. No les sirve de nada tener un 10 si no saben. A las 6 de la tarde, probablemente, bueno, a las 8 de la noche mejor. Ya van a tener sus calificaciones en la plataforma para que si las quieren revisar, pues ahí ya sea el momento de aclaraciones, porque mañana cierra la plataforma y ya no hay nada que pueda hacer. ¿Ok? Suerte, tributos a todos y felices exámenes parciales. Y que la suerte esté de su lado. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, nos Bye. vemos. Nos Cuídense. vemos. Suerte con el Bye, hasta examen. mañana. Bueno, hasta el viernes más bien. Cuídense. Yo sé que no tienen muchos ánimos, pero pues al mal tiempo buena cara y todo tiene solución, menos morirse. Entonces, así que piensen que es un buen momento, pero no es para siempre. Vamos a iniciar. El miércoles nos quedamos en esto. Sí, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Les comentaba acerca de los cisticercos y de cómo estos pueden llegar al cerebro, cómo pueden afectar diferentes partes de los hemisferios, del tálamo, cómo pueden enquistarse también en nuestros músculos y que nosotros nos convirtamos en huéspedes intermediarios. Obviamente, a menos que alguien se muera y se lo coma pues, un depredador, pues continuaría el ciclo de otra manera. Pero de esta manera es la forma como más peligrosa de la infección. Algo de las manifestaciones clínicas que tenemos que reconocer son de dos tipos, las de la teniasis y la de la neurocisticercosis. En el caso de la teniasis, bueno, aquí qué tipo de manifestaciones tenemos. Una persona puede vivir con la tenia dentro hasta por 20 años y no se da cuenta. Es algo que suele ocurrir, pero no siempre es así porque si es una tenia solium, muy probablemente tenga ciclos de autoinfección y llegue a causar cisticercos. En el caso de que solamente tenga la tenia adulta en el estómago, pues obviamente presentamos síntomas de tipo gastrointestinal, como un dolor en el mesogastrio, en el hipocondrio. Tenemos diarrea característica o tenemos también estreñimiento. El estreñimiento es un factor de peligro para los procesos de autoinfección. Hay una sensación de hambre, que esta sensación en medicina se conoce como bulimia. La bulimia, pues también saben que es un trastorno psiquiátrico alimenticio, pero en términos también como médicos se le da el mismo uso a la sensación como de hambre. Tenemos la comezón en el ano, el prurito anal, que esto se da porque los huevos de las tenias se quedan pegados en los pliegues del ano. Entonces es como tener arena o sal en el ano. Pues eso da comezón. Las personas tienen como necesidades de comer cosas saladas. Es decir, pues papitas, sal, cualquier cosa que tenga una gran cantidad de sodio, como que sienten la necesidad de hacerlo. Y tiene lógica porque la tenia se alimenta de sus electrolitos, se alimenta de todo lo que esta persona consume. Entonces, es por eso que, como les mencionaba en la clase pasada, algunas personas tienen la moda tonta de consumir los huevos y desarrollar el parásito adulto para que bajen de peso, sin hacer prácticamente nada. O sea, todo lo que comen ellos se lo va a comer el gusano. Por consiguiente, tenemos una pérdida de peso. Las personas que tienen este tipo de gusanos suelen perder peso. En niños, vemos que los niños no tienen como un desarrollo normal. Ustedes ya cuando lleven pediatría van a ver que un infante pues tiene que aumentar de tamaño o de peso considerable cada año, y vemos que en los niños pues se estancan, no crecen, y eso es por la falta de nutrientes. Vamos a encontrar en estudios de sangre eosinofilia, que es el aumento de eosinófilos, y les comento otra vez, si esto está aumentado, pues es una señal de que tiene un gusano parásito.
Estos serían como los síntomas más clásicos de una teniasis. Si se fijan, son síntomas que muchas veces, si aparecen de forma aislada o por formas separadas, pues no van a, pues no creo que lleguen como a ser sospechosos. O sea, puedes confundirlos con otro tipo de afecciones. Entonces, aquí lo que tendrían que hacer es, obviamente, revisar las condiciones de vida del paciente y su epidemiología. Si convive con animales, cómo es su higiene, etcétera, etcétera. Cuando se desarrollan cisticercos en el cerebro, aquí el problema es distinto. ¿Por qué? Porque los cisticercos, dependiendo de la zona en la que se encuentren, pueden permanecer ahí por 5 años, causando como algún tipo de daño. Y como es en el cerebro, pues los síntomas se derivan a síntomas que son neurológicos. Les comentaba que de repente una persona puede estar caminando, puede estar platicando con alguien y de repente se desmaya o se desvanece, como si le apagaran el switch. O puede ser también que otra persona de repente empiece a convulsionar, que es algo muy común. De repente se quedan fijos así mirando el vacío y se derrumban para entrar en convulsiones. De hecho, en muchas zonas donde la neurocisticercosis es endémica, la mitad de las convulsiones que tienen las personas es precisamente por cisticercos. También puede presentarse que el cisticerco se aloje en los ojos y esto hace que la persona empiece a perder la vista. ¿Cómo se ve un ojo con cisticercos? Algo más o menos así. Así se vería un ojo con un cisticerco. Obviamente este ojo no está tan inflamado, pero algunas personas llegan a tenerlo muy rojo, como si se les rompieran los capilares que tienen aquí en la córnea. ¿Qué otro tipo de síntomas tenemos? Tenemos problemas auditivos, tenemos amnesias o problemas de demencia. De repente puede haber parálisis en alguna parte del cuerpo o una hiperreflexia, en una sobreestimulación de los reflejos, defectos en la visión. Y también tenemos en este caso un deterioro del estado pues, mental. ¿Qué pasa o qué hacemos para tratar estos cisticercos? Pues hay dos opciones. La primera es el tratamiento con praziquantel y la segunda es una neurocirugía. El problema de la neurocirugía es que si el cisticerco está en un lugar inaccesible, va a ser imposible que lo quitemos. Y la persona tiene que vivir con él pues toda su vida. Tal vez dentro de 5 años se le calcifique, pero va a estar ahí en su cerebro toda la vida. Si están en zonas más superficiales, pues probablemente es más fácil que los quitemos, pero si se rompe el sac que lo alberga, pues va a dejar libre al parásito para que empiece a pellizcar el cerebro y eso tiene pues más consecuencias. Cuando se calcifican, vemos en las tomografías algo similar a esto. Mucha gente puede llegar a confundirlo con tumores o con cosas por el estilo. Pero generalmente ya cuando tienes la clínica, la epidemiología y los antecedentes, ya casi das con el diagnóstico seguro de cisticercosis o neurocisticercosis. Vamos a encontrar siempre como respuesta inmune una inflamación en los tejidos. Vamos a encontrar también que alrededor de los tejidos pueden encontrarse grandes cantidades de eosinófilos, también de linfocitos, pero principalmente de eosinófilos. Encontramos vasculitis, fibrosis y astrogilosis. La vasculitis pues es una inflamación de los vasos. ¿Dónde es la zona endémica para estas infecciones? Pues todos los países de tercer mundo presentan algún tipo de tenia, ya sea solium o tenia saginata. Los lugares donde hay más probabilidad de que se encuentre la infección, pues sí es México, sí tenemos aquí en México muchas infecciones. Tenemos a Perú, a Chile y Sudamérica, Brasil, África, algunos países de África. Tenemos acá pues el sudeste de la India, bueno, de China,
de Asia. Y está muy asociada, obviamente, la infección con las personas que pastorean los puercos de forma libre. Recuerden que los puercos pues se comen todo, son animales que comen prácticamente de todo. Hasta pueden comerse incluso un cadáver. Así que es obviamente un animal que favorece las infecciones. Y si tenemos condiciones como estas, pues obviamente muchísimo más. Para que se desarrolle, recuerden, la tenia adulta en el estómago, se requiere que la persona se coma el puerco. De otra forma, de esta manera, lo que va a desarrollar pues son cisticercos. El fecalismo al aire libre, tanto de las personas como de los animales, pues obviamente también es un factor que influye mucho en el ciclo del parásito. Y el diagnóstico, pues es más difícil diagnosticar una teniasis intestinal, pero se basa simplemente en buscar los huevos de las tenias en las excretas. Para eso usamos un método de concentración o simplemente hacemos un frotis de las heces para buscar los huevos. Como es imposible distinguir realmente las dos especies, tenia solium y tenia saginata con los huevos, estos huevos los procesamos en PCR para ver qué tipo de tenia es. Y así vamos también la probabilidad de que presente cisticercos o de que pues, no los presente. A veces las personas, ya cuando tienen condiciones que no pueden tolerar el parásito, desechan de forma anal, obviamente, el parásito sale por el ano, lo desechan cuando van al baño. En este caso, ustedes deben pedirle a la persona que recoja el parásito y que lo lleve también al laboratorio, porque nos sirve también para diagnosticar el tipo de tenia que es. Esto es lo que les comentaba, no sé si han visto este video que está en internet, muy famoso, es de una persona que está básicamente en el baño y de repente pues se da cuenta que en el inodoro no hizo el baño, sino que hizo una gran solitaria, una gran tenia. Y de hecho todavía en este video se mueve, así se ve como se sigue moviendo viva. Mándense. Entonces, ni siquiera es indispensable como que una cirugía como tal para sacarlas, solo salen solas. Pues no es que salgan solas, simplemente que a veces las condiciones dentro del cuerpo ya no le favorecen al parásito y busca la salida más cercana. Ay, no, qué feo. Así es, y sale como salen otras cosas. En el caso de los cisticercos, pues la única manera de diagnosticarlos también o de confirmar la infección es, pues ya una vez que usaste la clínica y la epidemiología, pues hacer una tomografía, ver el cerebro cómo está. Obviamente, pues esta persona ya está muerta. Fue una persona que murió porque está prácticamente infestado de puros cisticercos. Están en todos lados. Y no es tan raro que una persona tenga esta cantidad de cisticercos. Recuerden que las tenias, por cada proclótido, tienen miles de huevos, miles de huevos. Entonces, si se liberan en el estómago, pues, pobre de la persona. También puedes usar una resonancia, pero con una tomografía que es un poquito más barata, pues basta. ¿Qué más se puede hacer para diagnosticar a la persona? Bueno, primeramente, ya que ustedes sospecharon de la infección, pues también tienen que ir descartando otras posibilidades. Obviamente, si te dan una tomografía así y no tienes como el conocimiento de las tenias, pues probablemente vas a decir, ah, pues son tumores o es una metástasis de un tumor que esté por ahí en el cuerpo. Entonces debes descartar obviamente que no sean tumores, debes descartar que no sea tuberculosis, porque de repente también hay cisticercos en los pulmones. Debes descartar que no sea histoplasmosis o infecciones por hongos. Inclusive tienes que descartar que no sean abscesos, porque pueden llegar a confundirse con abscesos. Tratamiento para la tenia adulta, el tratamiento indicado es
praziquantel o albendazol. Normalmente para una tenia adulta se da albendazol, que es lo más común que suelen dar en todos lados, porque el praziquantel se reserva para los cisticercos, para las neurocisticercosis. Es un medicamento que tiene un poco más de uso en veterinaria, pero sí también se da en las personas y es más agresivo, es más tóxico. Por eso mucha gente, cuando lo consume por un tiempo muy prolongado, que es en el caso de las personas que tienen esta infección, suelen decir que se parece mucho o es peor que una quimioterapia. Es algo que pues, te debilita por completo, se te cae la presión, el cabello, te sientes como si te fueras a morir, hay impotencia pues, sexual, etcétera, etcétera. En mujeres y niños, este medicamento, el praziquantel, jamás se administra, sobre todo en mujeres embarazadas y niños menores de 2 años, por lo fuerte que es. Así que para ellos, de preferencia, es el albendazol en una dosis de 15 miligramos por kilo al día en niños, en 2 dosis, por 8 a 30 días. Sin embargo, también es contraindicativo porque el albendazol es tóxico, es hepatotóxico, daña el hígado. En algunos casos sí se recomienda, de hecho, como dice Itzel, la cirugía para poder quitar las tenias, ya sea adultas o ya sea también los cisticercos, la neurocirugía. Pero solamente si se valora que están en lugares que puedan ser alcanzables por un cirujano. Si no, pues simplemente hay que dar el tratamiento y esperar lo mejor. Junto con el tratamiento de praziquantel, tiene que dar dexametasona, que es para evitar como la inflamación, porque cuando se destruye el parásito, también esto causa una reacción inflamatoria. Se deben dar antiepilépticos y también analgésicos. En el... Mande, Fátima. Pues en el caso de la cirugía, ¿no se puede como quitar un porcentaje y luego dar medicamento? Como para aumentar las posibilidades de que se vaya con medicamento. Sí se puede. De hecho, algunos médicos hacen el tratamiento pues mixto. O sea, primero ven cuántos pueden quitar y luego ya dan el tratamiento después de que haya una recuperación del paciente. Pero sí se puede hacer también. Obviamente debes cuidar que el paciente tolere el tratamiento. Si el parásito se aloja en el ojo, aquí lo más recomendable es la cirugía para poder quitar directamente el parásito del ojo. Bueno, vamos a entrar nuevamente, chicos, antes de que me corte la presentación y continuamos con la clase. Bueno, en su prevención, muchachos, realmente es muy fácil. La prevención radica en educación para la salud, medidas sanitarias correctas. En este caso, ustedes pueden también ver cuando alguien está vendiendo una carne con cisticercos. Es muy fácil de observar. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se llama salubridad porque esa carne debe ser retirada. Esa carne es foco de infección para muchas personas. También es bueno que se mejoren las condiciones higiénicas, sobre todo en medios rurales. Muy probablemente, cuando les toque hacer su servicio social, pues los van a mandar a un pueblo de Zacatecas, un municipio alejado de aquí de la capital. Me ha tocado ver casos donde hay pacientes donde llegan las señoras, sobre todo con los niños chicos, y la señora cuenta, es que mi hijo estaba en la noche y de repente sintió que tenía algo en la boca y le saqué y era una lombrizo o era un gusano. Y sí hay casos muy frecuentes de ese tipo en los pueblitos, o en las rancherías también. Por lo mismo que no hay como tanta higiene. Hay que tener en cuenta que muchas personas de este tipo pues tienen sus letrinas al aire libre, o tienen sus letrinas, escarban ahí en la tierra y ahí hacen sus letrinas. Entonces, esto obviamente pues genera pues condiciones para que se lleguen a dar este tipo de infecciones. También hay que ver, en este caso, o cocer la carne de puerco, no importa que nos digan que está
pues totalmente libre de parásitos, hay que cocinarla completamente, o bien hay que congelarla a menos 20 grados centígrados por al menos un día o por 12 horas. Con esto ya matamos los cisticercos y ya evitamos que el parásito se desarrolle. Y se ha estado desarrollando una vacuna, pero todavía no hay como, pues sí, todavía no se ha probado en personas. Es más que nada primero para animales, para los cerdos. Eso es en el caso de la Taenia solium. La Taenia saginata no es tan distinta, a excepción de su morfología y a excepción de que lo único que causa es teniasis intestinal. Es lo único que causa. Esta tenia es más larga, puede llegar a medir hasta 10 metros. 10 metros de largo en el intestino. Su diferencia radica en que su proglótido grávido es más grande que el de una Taenia solium y sus ventosas se encuentran en la parte superior del escólex. Esa es como la principal diferencia. Por eso es importante que si la persona expulsa el parásito, pues nos traiga el parásito para ver cuál es. Aquí en laboratorio ya podemos ver con más claridad los escólex o, en este caso, los proglótidos. ¿Cuánto miden sus proglótidos? Son de aproximadamente 18 a 20 milímetros por 15 a 7 milímetros. Se pueden ver a simple vista. Como se pueden observar, es lo que les comentaba, los huevos de la Taenia solium y la Taenia saginata son prácticamente iguales al microscopio. No podemos distinguirlos de esta manera. Y el cisticerco, que es una fase larvaria, no es una fase que se haya identificado aún en las personas. Sí se ve, obviamente, en la carne de res. Claro que se ve ahí, pero nunca se ha visto que aparezca en las personas. Probablemente se deba a que los huevos no están como diseñados para poder albergarse en otro huésped que no sea la vaca. Esa es una posibilidad muy grande. ¿Cómo veríamos al microscopio los proglótidos? Algo similar a esto. Estas son ramas uterinas del proglótido. Cada una de ellas pues tiene una gran cantidad, miles de huevos. Y en el caso de la Taenia saginata vamos a encontrar que hay cadenas de 6 a 9 proglótidos terminales por cada proglótido encontramos hasta 100,000 huevecillos. Y si al día una Taenia elimina 4 proglótidos, pues tenemos que por día una Taenia puede desechar hasta 400,000 huevos. ¿De qué le sirve que sean tantos miles de huevos? ¿De qué creen que les sirva? Pues tiene más oportunidades de sobrevivir. Pues sí, obviamente no todos encuentran un huésped, pero mientras más sean, pues más la probabilidad de que alguno de ellos encuentre un nuevo huésped. Obviamente estos son desechados en las heces del ganado, o en este caso también de nosotros, mejor dicho. Si los proglótidos llegan al lugar donde las vacas pastorean, pues contaminan las hierbas y todo, y cuando se las comen, pues generan lo que son los cisticercos en la carne. Esta es una carne de res, y vean aquí, está llena de cisticercos también. Mande, Rubén. Doctora, entonces, ¿los cisticercos son los huevos de la Taenia? Son las larvas de la Taenia. Entonces, si comemos esta carne, a nosotros ya se nos va a desarrollar la Taenia. Ajá. Ok, estaba Exactamente. confundido. Pensé que los cisticercos eran otro parásito. No, los cisticercos son las larvas de la Taenia. Si consumimos las larvas, desarrollamos el parásito adulto en el estómago. Si consumimos los huevos, pero solamente en la solium, vamos a desarrollar cisticercos. Aquí en el caso de la saginata, nunca se ha visto que una persona desarrolle cisticercos. El ciclo de vida es básicamente el mismo que el de la Taenia solium, con la única diferencia que el intermediario es la vaca o el ganado vacuno y que no hay infección por cisticercos. Siempre va a iniciar cuando una persona pues desecha los huevos a través de las heces.
estos huevos están prácticamente embrionados. Normalmente los proglótidos van a desintegrarse en estas zonas, en las zonas donde están las vacas pastando, porque son realmente muy resistentes al medio, pueden estar viables por varios meses, varias semanas. Una vez que la vaca ingiere estos vegetales o estos alimentos contaminados, va a desarrollar los cisticercos en su carne. Cuando nosotros matamos a la vaca y nos comemos la carne mal cocida, es cuando básicamente desarrollamos lo que es el parásito adulto en nuestro intestino. De hecho, es una tenia que no es, bueno, es de importancia médica, obviamente, pero no es como tan peligrosa como la solium. La solium sí provoca esto, la saginata no provoca la cisticercosis. ¿Dónde es más frecuente que encontremos casos de tenia saginata? Es más frecuente que la encontremos en lugares como el Amazonas, en Sudamérica en general, Centroamérica. Obviamente en lugares donde la carne de res es más preferida a la carne de puerco, por ejemplo, donde hay lugares que acostumbran a usar más la carne de res. Donde las vacas pastorean más libremente, es también una zona endémica que puede ser de tenia saginata. Países como Kenia, Etiopía, donde consumen la carne cruda, pues son lugares que tienen una alta prevalencia de tenia saginata. De hecho, muchos médicos que van a hacer voluntariados a África, pues se dan cuenta de que hay muchos casos de parásitos de este tipo en lugares como África, como Kenia, por ejemplo. La Unión Soviética o Rusia, pues también es parte de los lugares donde también se consume la carne cruda y donde también se dan casos de tenia saginata. Las manifestaciones básicamente son las mismas que en tenia solium. Hay pérdida de peso, dolor en el epigastrio, hay náuseas. La mayor complicación que puede causar es que los huevos o los proglótidos se vayan al apéndice. Y esto ocasiona lo que es el apendicitis. Eso es como lo más grave que pueden llegar a causar. También pueden llegar a lo que es el conducto pancreático y pues crear como una obstrucción ahí. Pero de ahí en más, creo que es lo más complicativo que tenemos con estos parásitos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, otra curiosidad es que algunas personas inclusive despiertan, bueno, personas que están infectadas despiertan y ven que en la cama los proglótidos, o sea, los proglótidos pueden salirse por la noche, o sea, pueden estar saliéndose por la noche y en la mañana se dan cuenta que están ahí en la cama con ellos, en los pacientes, o que el parásito, parte del parásito también se sale. Puede desprenderse una gran parte del parásito y esta parte puede salir en la noche de los pacientes. Obviamente, pues esto alarma mucho a las señoras y es lo que muchas veces les comento que se ve en el servicio social. Sí se llega a ver mucho ese tipo de cosas. El diagnóstico es básicamente el mismo. Hay que buscar huevos de la tenia saginata para poder hacerles PCR. Y si de preferencia tenemos los proglótidos, hay que ver los proglótidos al microscopio. Los ponemos en una laminilla, lo teñimos y al microscopio lo vemos para ver las ramas uterinas. Esto ya nos dice también qué especie es y el tratamiento más indicado. Se fijan, pues es lo que les comentaba, los huevos son prácticamente iguales tanto en una como en la otra. El tratamiento, el mismo, el praziquantel o albendazol, aunque también se puede dar niclosamida. Es una sola dosis la que se da en este caso, porque es solamente un parásito adulto. Y el praziquantel mata directamente el parásito adulto. A diferencia de otros medicamentos como el albendazol lo que hace es paralizar al parásito y matarlo de hambre. Este mata directamente al parásito, no lo deja morir de hambre. El tratamiento consta de lo mismo, cocer muy bien la carne de vaca o de res,
tener medidas sanitarias con respecto a las reses y hacer una buena deposición de las aguas negras, porque sobre todo esto es con lo que riegan muchos cultivos o muchas zonas, y eso también puede distribuir, en este caso, los huevos. Puede contribuir al ciclo. ¿Preguntas de Tenia Saginata? Mande, Juan. ¿Eso de que el parásito salga por las noches es propio de la Tania saginato? Sí, sí, sí es propio de ella. Y no es como que salga todo el parásito, más bien son los proglótidos. De hecho, es que no les traigo el video, pero bueno, tal vez para el miércoles se los ponga. Hay un video por ahí en internet donde inclusive se ve el proglótido todavía moviéndose. Es algo muy, muy curioso y por eso mismo es que puede salir por sí solo.